Hernández Noroña, ¿con qué objeto? Justo sobre el orden del día. Diputado presidente, en la mesa directiva se presentó la solicitud de que en la agenda política tocáramos el tema de la sesión de ayer de instalación del Congreso General. Finalmente no se acordó y yo quiero plantear dos cosas. Primero, lo dije ayer en la Junta de Coordinación Política y no tengo ningún empacho en decirlo aquí en el Pleno, que en política las cosas no son personales. Tú y yo hemos construido un puente de comunicación, camino hacia una amistad inclusive, a pesar de nuestras diferencias políticas. Sin embargo, el día de ayer, yo no creo que se haya cometido un error, sino veo un uso de la presidencia de la mesa directiva premeditado, con intencionalidad política parcial, porque la discusión sobre si deben estar gente armada en el Pleno o no, a mí me parece ociosa jurídicamente, porque la ley dice muy claro que en el recinto no debe haber gente armada y la entrada de la Cámara sigue siendo el recinto. Y por lo tanto, si se interpreta que las Fuerzas Armadas presentes en el Pleno violaban la ley, también la violaban afuera. Segundo, no se puede invitar a la escolta de las Fuerzas Armadas pidiéndole que no sean armadas. Es un despropósito. Hubo faltas de respeto a los símbolos patrios, pero además a mi persona y al Pleno. Yo lo único que quería el día de ayer era que quedara manifestado en el acta, porque se abrió a discusión el acta, el malestar del Pleno por el manejo que la presidencia tuvo, que no consultó con la mesa directiva, no consultó con la Junta de Coordinación Política e hizo su santa voluntad. Se plantea ayer en una gira de medios que la presidencia de la Cámara respetó la legalidad y que los demás no. Bueno, es injuria sobre injuria. Se ha porfiado en la necesidad, me parece. Entonces, y el agravio a mi persona, que no es personal, es político, de haberme negado el uso de la palabra cuando somos pares y la conducción de la presidencia de la mesa da facultad para otorgar o no el uso de la palabra, pero debe fundamentarse y no había ningún fundamento, pero ni siquiera se intentó hacerlo. Me parece un precedente muy grave. Yo, por todas estas razones, insistiendo que no tiene ningún carácter personal, pido a este Pleno la remoción del presidente de la Cámara de Diputados. Me parece que no es el comportamiento que debe tener quien preside la Cámara y que lo toquemos en la Junta de Coordinación Política y presentemos la discusión formal al Pleno por esta situación que he expuesto claramente. Aprecio y respeto su intervención, diputado Fernández de Noroña, y lo hago doblemente por la manera como siempre se ha conducido a esta presidencia de la mesa directiva. Yo estaré, por supuesto, muy atento de lo que resuelva la Junta de Coordinación Política y, por supuesto, me atendré a los ordenamientos parlamentarios respectivos. Se tomará en cuenta, por supuesto, su planteamiento y quedará en regla. Estábamos por terminada con la intervención que hiciste, pero no puedo dejar pasar dos cosas que sí quiero que queden asentadas en el acta. Primero, el hubiera es un tiempo bobo, pero si ayer, en el momento que se abrió a debate, a discusión el acta, se hubiese respetado el derecho que tenía yo a intervenir, se habría manifestado la inconformidad que el Pleno teníamos con el manejo y el formato que se había dado y asunto solucionado, porque inclusive llegamos a un hecho poco común de que se votara en contra el acta de la sesión, que es un hecho, a mí me parece que lamentable por la mala conducción que se dio el día de ayer, en un honor muy grande que es presidir la sesión de instalación del Congreso General, como titular del Poder Legislativo en esa sesión en específico. Pero además, yo no soy abogado, yo soy sociólogo. Con respecto a los abogados pueden decir una cosa y su contraria. Yo escucho las argumentaciones que se expresan desde la presidencia de la Cámara, pero el tema no es ese. Pareciera que se armó a propósito, ahora sí que te estás viendo muy panista, porque el usurpador de Calderón militarizó el país, lo bañó en sangre y luego nos acusan a nosotros de militarizarlo y nos dicen que lo desmilitaricemos. Y la presidencia invita a las Fuerzas Armadas y les pide que no estén armadas, ¿no? Y nos salva de que haya entrado un grupo armado al Pleno. No, bueno, eso crea la situación y luego nos salva de ella, pues es el colmo del absurdo. La verdad es que pues hay excepciones. Y efectivamente aquí no le rendimos honores a la bandera, estaba en la pantalla, yo te veía saludando, tomándote fotos, una serie de cosas, pero todo es delicado, y aunque dijiste que asumías los errores, me parece gravísimo que a un par se le niegue la palabra. Primero porque hay precedente de intervención mía inclusive, en sesiones generales del Congreso, inclusive con tu presidencia. Y segundo porque pusieron a discusión el acta.
Y quien estaba como secretaria de la mesa directiva dijo, y no habiendo quién, no sé, pero si yo estaba pidiendo la palabra. Y decía que no me veía, que no me escuchaba. Ya se parecían a Carlos Salinas. Entonces, que ni veía, ni oía, ni escuchaba. Y no hay ningún señalamiento en este sentido. Ninguna, o en todo eso que se leyó. Y además, ahí va la argumentación de por qué le negué el uso de la palabra a un par. Que no existe el fundamento legal. Yo no esperaba una disculpa, pero por lo menos el reconocimiento que esas cosas no deben suceder, no deben repetirse, porque es un atropello. No es personal, es un atropello. Somos pares y como tal debemos tratarnos. Nosotros reconocemos que conduce la persona que tiene la conducción de la mesa, la investidura y la responsabilidad que tiene, y esperamos que se tenga el mismo criterio en el respeto de la investidura y la representación que cada uno de las 500 diputados y diputadas tenemos. Por lo anterior, yo reitero mi solicitud, que haré formal, de que sea removida la presidencia de su responsabilidad al frente de esta Cámara de Diputados. Igualmente le reitero mi aprecio y mi respeto, diputado Fernández Noroña, y por supuesto quedará registrado en el diario de debates.